Hola, bienvenido a Team Power. Esta es la lección 2 de la serie Juego de Tronos. La semana pasada aprendimos de la vida y reinado de Saúl. Hoy nos toca continuar. En una hoja blanca, haz un dibujo de lo que tú deseas ser en el futuro. O bien, dibújate haciendo algo que te gusta mucho. Por ejemplo, a lo mejor deseas ser cantante o un deportista o en la profesión en la que tú te ves en el futuro. Una vez que tengas tu dibujo, en la parte de atrás, escribe todas aquellas frases negativas que te hayan dicho al respecto. No sé, a lo mejor aquellas frases que te dicen que tú no sirves para eso, que tú no eres bueno en eso, que nunca lo vas a lograr, que no deberías pensar en esa carrera, etc. Y conserva tu dibujo, luego lo vamos a usar. Bien, la semana pasada vimos que Dios había desechado a Saúl como rey. No porque hubiera fallado, no porque hubiera pecado, sino porque era orgulloso. Jamás se arrepintió de las veces que desobedeció. Por tanto, el Señor eligió al siguiente rey, que no era ninguno de los descendientes de Saúl. Más bien era un joven llamado David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 5, podemos ver que Samuel fue enviado por Dios para ungir al futuro rey a casa de Isaí, en Belén. Belén era un pequeño poblado alejado de la capital, así que imagínate, en un pueblecito estaba el siguiente rey. David resultó ser el menor de 8 hermanos. Y cada uno de los hermanos mayores de David eran grandes, fuertes, imponentes, hasta grado que Samuel se fue con la pinta y creyó que cada uno de esos hijos podía ser el siguiente rey. David no tenía esas características. De hecho, era el pastorcito de la familia y más o menos aproximadamente quizás era un adolescente de 15, 14 o 16 años y pues no era espectacular. Dios no le dijo a Samuel quién de todos los hermanos era, así que uno por uno fueron pasando y mientras pasaban Samuel pensaba, seguramente es el rey, luce como un futuro rey, pero Dios vez tras vez le decía, yo no veo lo que mira el hombre, yo veo el corazón. Así que cuando pasaron todos los hijos, dijo Samuel a Isaí, bueno, son todos tus hijos porque ninguno de ellos es. Muy probablemente Isaí se olvidó y dijo, pues no, son todos. Hasta que alguno de sus hermanos mayores debió haber dicho, falta David, papá. Y entonces Samuel le dijo, tráelo porque no cenaremos hasta que él esté con nosotros. Y fue así que David fue ungido por Samuel para ser el futuro rey. Y desde entonces Dios empezó a dirigir los pasos de David hacia el cumplimiento de su propósito. Fue llevándolo poco a poco hacia el lugar en el que tenía que estar. Primero, sirvió a Saúl tocando música para que Saúl se tranquilizara. Recordarás que debido a que se alejó del Señor, un espíritu lo atormentaba. Y entonces David era llevado para tocar música y así se tranquilizara su alma. Al poco tiempo de esto, David fue enviado por su padre al campo de batalla entre el ejército de Israel y de los filisteos. Recordemos que los hermanos de David eran grandes, imponentes, y entonces se unieron al ejército de Saúl. Y en una de esas guerras, el papá estaba preocupado y quería saber noticias de ellos. Así que envió a David diciendo, llévales comida, pero consigue esa información de tus hermanos y me lo traes. Así que David fue y llegó al campo de batalla. Lo que David vio fue que del ejército enemigo salía vez tras vez un gigante como el que tengo ahí atrás, que retaba al ejército de Israel, que día tras día amenazaba al ejército y se burlaba porque nadie quería pelear con él. Ahora, no creas que eran unos miedosos los soldados del ejército de Saúl. Lo que pasa es que, era un gigante de aproximadamente 3 metros, dice la Biblia,
Pero además, las características son interesantes porque llevaba un escudo. Ojo, si el tipo era de 3 metros, pues ¿de qué tamaño sería el escudo? Casi del tamaño de una persona normal. Así que ya de entrada con solo el escudo te podía matar. Y andaba una lanza, una jabalina, y las jabalinas que conocemos nosotros son como las de los Juegos Olímpicos, delgadita, flexible, pero lo que dice de esta jabalina que andaba el gigante, pues es que era muy gruesa, muy gruesa. Con una de esas yo creo que no la atravesaba, sino partía a cualquiera. Y los soldados del ejército de Israel, ninguno tenía armadura ni tenía armas. Tan solo el rey Saúl y su hijo eran quienes tenían armadura, ¿te imaginas? Entonces pues era fácil temer a un reto de un soldado que iba bien armado contra alguien que iba desarmado. Así que pues nadie aceptaba el reto hasta que llegó David. Sí, como todo buen adolescente, tú comprenderás, pues era bastante arrojado, bastante indiscreto para decir las cosas, y pues él dijo, ¿qué quiere este? Échenmelo, ¿no? Yo voy contra este, yo lo mato, si he matado osos, he matado leones, que no mate yo a este filisteo incircunciso. Y esto lo vemos en el primer libro de Samuel 17, del 40 al 51, que te invito a leerlo, porque te vas a llevar una sorpresa. David tendría alrededor de 17, 18 años, y a través de él, sí, a través de un adolescente como tú, Dios ganó una gran victoria. A través de aquel pastor que tantas veces había sido olvidado, que tantas veces había sido menospreciado, que incluso ahí, estando en esta situación, sus hermanos se burlaron de él y le gritaron y se enojaron con él, y este jovencito que había sido despreciado, olvidado, fue el instrumento de Dios para traer salvación. Tiempo después, David se unió al ejército y comenzó a ganar muchas batallas, al punto que Saúl comenzó a tener celos de él. David, según las demás personas, no lucía como el candidato ideal para ser un guerrero o ser un rey. Quizás te ha pasado como a David. Según la opinión de otros, no eres el mejor o no eres la mejor, no eres ni el más lindo o la más linda. Algunos te han dejado fuera del equipo o fuera del grupo, etc. Pero ten en cuenta esto, lo que nos hace grande no es el cómo nos ven los demás, ni siquiera es lo exterior. Lo que nos hace grande es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y para Dios, tú eres esa persona que está dentro, porque Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Dios está viendo tu corazón. Dios te creó a su imagen y semejanza, y te creó para hacer grandes y maravillosas obras en ti y a través de ti. ¿Cómo sucedió? ¿Te acuerdas de la hojita que hicimos? En esa hojita tú pusiste en tu dibujo lo que deseas ser, lo que sueñas ser, cómo te ves en el futuro. Pero atrás pusimos todas las palabras negativas dichas contra ti, o todas las cosas malas que te han pasado. Ahora, en la parte del frente, junto con tu dibujo, vas a colocar palabras o frases positivas, como las que Dios dice de ti. Yo te creé a tu imagen, yo tengo planes de bien para ti, tú eres perfecto, tú eres el ideal, tú eres idóneo, yo te he dado habilidades, yo te he dado talentos, etc. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todas estas palabras, porque en el dibujo tú te vas a acordar de lo siguiente: todo lo negativo, todo lo malo que se dice de ti está a tus espaldas. Eso no tiene por qué influenciarte, no tiene por qué lastimarte, no tiene por qué detenerte. Sin embargo, todo lo que Dios dice de ti va delante de ti. Nunca olvides que Dios tiene planes para ti, planes de bien. Ahora, sigamos con la historia de David. David es nombrado rey. Esto lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, del capítulo 5 en adelante. Y Saúl, te recordarás que se empezó a llenar de celos por los éxitos de David y procuró la muerte de David. Al principio intentó hacerlo para hacer un accidente, pero cuando no se pudo, pues abiertamente lo persiguió. En esa persecución sucedió en 2 ocasiones que David le perdonó la vida, para que Saúl se diera cuenta de que no tenía ninguna intención David de hacerle daño. Sin embargo, nunca entendió. Y en esa persecución pues murió. Después de perseguirlo, le avisaron de que habían sido invadidos, regresó y murió. Ahora, la gente del pueblo de Israel
De inmediato, tras la muerte de Saúl y de sus hijos, buscaron a David para nombrarlo rey. Y se cumplió así la profecía que recibió cuando era un adolescente. David comenzó a ser rey a sus 30 años. Y de inmediato Dios comenzó a liberar al pueblo de Israel de los enemigos, usando a David. Pero a diferencia de Saúl, ¿sabes qué fue una de las cosas que David hizo? Se aseguró de contar con la presencia y la ayuda de Dios. Lo puedes encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que David lo primero que hizo fue intentar trasladar el arca, que era un símbolo de la presencia de Dios en aquella época, cerca de él. Lo quería tener en su ciudad, porque sabía que eso le aseguraría bendición y prosperidad. David era un guerrero, ya lo había demostrado, era muy inteligente, capaz de ser rey, pero no confió en sus habilidades, pues su confianza estaba puesta en Dios. Y esta es una gran enseñanza para nosotros, pues solo la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas nos va a traer bendición y éxito. Aprendamos eso del rey David, y tú conocerás que la historia del rey David termina con una historia de éxito, de un reino bien firme, bien establecido, pero es porque confió en la dirección de Dios. Sin embargo, pues David era un hombre, una persona como tú y como yo, y también fallaba. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, encontramos el pecado de David. Bueno, el pecado que más se resalta, porque de ahí también cometió muchos. Lo que quiero mostrarte es que David era considerado por Dios un hombre conforme a su corazón. Dios dijo eso: yo he elegido un hombre que es conforme a mi corazón. Eso está en el primer libro de Samuel 1. Y esto es bien importante de notar, porque David no fue un hombre perfecto. De hecho, como te cité anteriormente, cometió muchos errores y también pecó. E incluso pudiéramos decir que su pecado fue más grave que los pecados cometidos por Saúl. Yo creo que si Saúl hubiera vivido en ese tiempo o a la par, Saúl hubiera dicho, bueno, ¿y por qué él sí lo perdona? Porque a mí no, lo único que hice fue desesperarme y adelantarme y obedecer a medias. En cambio hizo pecados horribles. ¿Cuáles fueron los pecados? David, primero, se casó con varias mujeres, y además de tener varias esposas, se le ocurrió cometer adulterio con una casada y mandó a asesinar al esposo de la mujer. Ahora, esto genera preguntas. ¿Por qué entonces Dios consideró que era un hombre conforme a su corazón? ¿Tú crees que será porque Dios considera que es bueno pecar? ¿Crees que se merece un castigo peor que el que tuvo el rey Saúl? Yo creo que tus respuestas a ambos es sí. A veces podemos llegar a pensar, bueno, entonces si le permitió a David pecar y además le llamaba un hombre conforme al corazón, ¿podemos pecar? No, eso vamos a aprenderlo. ¿Crees que se merece un castigo peor que el que tuvo Saúl? Sí, definitivamente merece un castigo peor. Pero recordarás que Saúl jamás pidió perdón. Él nunca consideró que hizo mal. Era tan orgulloso que jamás aceptó que cometió el pecado. Por el contrario, en cuanto un profeta le dijo que había pecado, David de inmediato reconoció su culpa y se arrepintió. De hecho, el Salmo 51 fue un canto en el que él revela su arrepentimiento, hace confesión de su pecado y pide perdón a Dios y pide que le restaure. Eso es lo que lo hizo conforme al corazón de Dios. Porque Saúl era orgulloso y David era humilde para reconocer sus fallas o sus culpas. Entonces, Dios sabe que somos humanos, que existe la posibilidad de que pequemos, pero no olvides que Dios no ve el exterior, sino el corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque era humilde. Pecó, sí, pero reconoció su pecado y se arrepintió, aunque haya habido necesidad de que otros se lo echaran en cara. Tú y yo podemos ser considerados por Dios de la misma forma. Dios sabe que no seremos libres de pecado, pero sí espera que nosotros intentemos con todas nuestras fuerzas vivir en santidad, sin pecado, y si pecamos, espera que no nos justifiquemos o que intentemos ocultarlo, sino que nos levantemos, que no nos quedemos tirados en el pecado, que nos arrepentamos y continuemos en esa lucha por vivir en santidad. Así que tú y yo podemos tener un corazón humilde que permita a Dios tratarnos y moldear nuestras vidas y corazones.
Finalmente, a partir del segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, comenzamos a ver que David pues empieza a envejecer. Y lo obvio es que alguno de sus hijos sería el siguiente heredero o el siguiente rey o el siguiente en el trono. La pregunta era ¿quién? Pues tenía hijos de diferentes mujeres. Uno de ellos se llamaba Absalón, cuya mamá era una princesa. Pero Absalón, en un enojo, mató a su medio hermano mayor llamado Amnón, porque Amnón abusó de su hermana de sangre Tamar. Este mismo Absalón intentó apoderarse del trono de David, su padre, e hizo un golpe de estado. Fue ganándose la confianza, el cariño de las personas. Finalmente se apodera del trono y David, en vez de pelear, huye. Y Absalón hizo algo terrible para demostrar que él tenía el poder. Sostuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre a la vista de todos. ¿Qué pasó entonces? Sí, pronto el ejército de David se levantó en contra de Absalón y acabaron con el golpe de estado. El final de Absalón fue triste porque murió de forma trágica. La Biblia nos describe que Absalón tenía una cabellera muy larga, muy bonita, muy bien cuidada, pero su cabello se trabó en las ramas de un árbol mientras iba cabalgando huyendo y quedó ahí colgado. Así que lo mataron atravesándolo colgado. Ese fue el fin del primer intento de uno de los hijos, pero luego otro hijo intentó apoderarse del trono años más tarde, cuando David ya era más anciano. El hijo de David se llamaba Adonías, quien era un poco menor que Absalón y que además la Biblia dice que jamás fue corregido por su padre David, le permitía hacer lo que quisiera. Y pues en este tiempo ya David era muy anciano y pues simplemente dijo, pues yo voy a ser el rey, yo voy a tomar su trono. ¿Quién más puede? El último que sigue es un chiquitillo llamado Salomón, ese no puede ser rey, así que él se nombra. Pero los hombres de confianza de David no estaban de acuerdo, así que no lo apoyaron. Adonías entonces dijo, bueno, pues yo nombraré mi propio profeta, yo nombraré mi propio sacerdote, yo nombraré mi propio capitán del ejército y vamos a hacer fiesta porque yo soy el rey. Así que lo hizo y le llegó la noticia a David por parte de sus hombres de confianza, y como David ya había decidido quién sería el próximo rey, que sería uno de sus hijos, el hijo más joven llamado Salomón, que por cierto lo leemos en 1 de Reyes capítulo 1, pues él le dice, ¿sabes qué? Tomen a Salomón y háganlo saber al pueblo que esta es mi decisión y no lo que Adonías dice. Así que termina la historia cuando el pueblo acepta a Salomón como rey, e incluso Adonías tiene que reconocer su error y busca el perdón. Ok, el rey David terminó sus días dando gracias a Dios porque pudo ver al hijo que él quería tomando el trono como rey. ¿Qué diferencia con Saúl? Pues Saúl simplemente murió y sus hijos también fueron asesinados. Pero de David se nos dice que él murió en paz y que sirvió de bendición a su generación. Así que de David podemos aprender lo siguiente: no necesitamos ser perfectos, no necesitamos ser los mejores o ser el que todo el mundo aplauda, los que más admiran, los que más sobresalen, para entender que tú eres llamado y escogido por Dios. Dios te creó, Dios te diseñó, Dios te dio habilidades, pero no olvides que Él ve lo que hay en tu corazón. Va a haber humildad, va a encontrar a ti el anhelo de permitirle a Él guiarte y moldearte, el deseo, la intención de vivir en santidad. Y nunca olvides que el éxito de David te dio a que Él decidió tomarse de la mano de Dios siempre. Tú y yo hagamos lo mismo. Nos vemos en la próxima lección de la serie Juego de Tronos, y no te olvides que todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde tenemos grupos por Zoom. Si te interesa, mándanos un mensaje y nos ponemos en contacto contigo. Dios te bendiga.